Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dice, familia? ¿Ya listos para recibir la palabra, la enseñanza que hoy Dios nos va a dar a través de esta preciosa escritura? Vamos a entrar al tema. Hemos estado viendo las cartas a las 7 iglesias. Vimos la carta de Éfeso, la carta de Esmirna, la Pérgamo, Tiatira, hoy toca Sardis. Y esta la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Acompáñame ahí en tu Biblia. Apocalipsis 3, 1. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me acompañas a orar? Espíritu Santo de Dios, hoy pedimos que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Hoy pedimos que tu palabra sea expuesta y sea enviada, Dios, para todo a lo cual fue hablada por ti. Dice tu palabra que cuando tú envías esta palabra a alguien o a hacer algo, no vuelve vacía, sino que hace todo para lo cual fue enviada. Y yo creo, Dios, que tú envías tu palabra y haces cosas extraordinarias en nosotros, haces cosas extraordinarias en nuestra vida y en la vida de los oyentes. Dios, gracias por permitirnos tener el privilegio de compartir esta escritura, y háblanos en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús, amén. Ok, dice la palabra de Dios entonces, comienza el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjate algo que dice aquí la palabra y que es de poner atención. Cuando Dios se presenta, si te has dado cuenta en las diferentes cartas de las diferentes iglesias que hemos estado estudiando, se presenta con un título diferente. Veíamos la semana pasada como el Hijo de Dios, que yo te hablaba acerca del poder del juicio que Él trae ya como Hijo de Dios, ya no como Hijo de hombre, sino como el Hijo de Dios, el poderoso Hijo de Dios, quien viene a establecer, quien viene a poner orden y un juicio, y le hablan fuertemente a la iglesia de Pérgamo. En esta ocasión le habla a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, su nombre se traduce como principal gozo. Esta iglesia necesitaba estar en gozo, necesitaba estar en plenitud de todo lo que hacía, y le llama la atención, pero se presenta como, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios, si te acuerdas, lo veíamos en el principio, capítulo 1, y nos da referencia a Isaías, capítulo 11, acerca de los espíritus de Dios, y es el carácter séptuplo de Jesucristo. Y te voy a dar un repaso nada más rápidamente. El espíritu tenía espíritu de Jehová, que significa el soplo de Dios. Es lo que al rey le da la capacidad para gobernar. El espíritu de Jehová es lo que al rey le da la capacidad para gobernar, el ruaj, lo que habíamos visto en Génesis 1:26. Dios nos dio autoridad para gobernar, para sojuzgar, para fructificarnos, pero ese ruaj que Dios envió, ese aliento, ese espíritu que puso Jehová en nosotros, o Dios en nosotros, nos da la capacidad para gobernar. El otro espíritu que se menciona ahí también es espíritu de sabiduría, y esa es la capacidad de vivir correctamente. El espíritu de sabiduría es para saber vivir correctamente, hacer lo correcto. El siguiente espíritu es el espíritu de inteligencia,
Y ese es el objeto del conocimiento y de querer saber más. La facultad de entender. Es un espíritu de inteligencia, es un espíritu que nos lleva a profundizar, a querer saber más. No nada más para llenar nuestra mente de información, sino para poder investigar de las grandezas de nuestro Dios. Recuerden algo, yo les decía al inicio de este estudio de Apocalipsis, se presenta, me encanta cómo lo menciona. Capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio a Juan por medio de un ángel, y le dijo: mira, ven, te voy a presumir a mi hijo. Y yo les decía que se podría traducir como el Evangelio de Dios, el Evangelio del Padre. Así como hay un Mateo, Marcos, un Lucas, un Juan que nos presentan a Jesús y nos enseñan sus posturas, su manera de cómo ellos lo ven, la manera en la cual lo perciben. Así el Padre dice: yo les voy a enseñar cómo yo veo a mi hijo. Y esta manera en la cual Él lo presume nos lleva a nosotros a buscar más. Por eso necesitamos este espíritu, el espíritu de inteligencia, que nos tiene que llevar a profundizar. Todo eso te lo enseñé al inicio de este seminario, o este curso más bien, que llevábamos cada viernes. Si te das cuenta y lo tienes en tus apuntes, vea esos apuntes y ahí están todos los espíritus que vimos. Ahorita nada más estoy dando un repaso general, pero si te das cuenta, ese espíritu de inteligencia nos lleva a profundizar, un objeto de conocimiento, de querer saber más. Viene otro espíritu, el espíritu de consejo también, que es ¿quién llevará a cabo mi plan? Es lo que el espíritu trata de decir. A ver, voy a dar un consejo para que lo lleves a cabo. Recuerda algo: Dios no da opiniones, Dios da consejos, y su consejo se sigue. Si tú quieres una opinión de Dios, es porque no le vas a hacer caso. Si tú quieres una opinión de Dios, es porque dices: ok, me gusta lo que tú dices, Dios, pero déjale pregunto a mi comadre. Doña Chona es muy buena y yo creo que es efectiva para decirme las cosas. O mi compadre, él es excelente, yo veo que es exitoso y ahí le voy a decir. Y también: Dios, gracias por tu opinión. No. Dios tiene un consejo que darnos, y el consejo de Dios siempre es poderoso. Por eso el espíritu de consejo en cuanto al carácter de Dios es para llevar a cabo su plan. El hombre de mi plan es para alinearnos también a lo que Dios quiere que hagamos en cuanto a todo el propósito aquí en la tierra. Amén. Y luego sigue el espíritu de poder, y este espíritu es la plenitud de la fuerza, es de gran vigor. Es un espíritu de valentía que nos necesitamos mucho en este momento, en estos tiempos. Un espíritu que nos da plenitud en tomar decisiones, pero con una fiereza, con un poder. Es como el que tenía tal vez Caleb. ¿Se acuerdan? Que a los 85 años dice: yo tengo la misma fuerza de cuando tenía 40 y recibí una promesa, y tengo la misma fuerza para entrar y para salir, para hacer la guerra. La fuerza, escúchame, la fuerza que Dios nos da no es para desperdiciarlas en asuntos de pecado o en asuntos que a nosotros nos quisieran consumir en cuanto a ocio, sino para guerrear, para pelear. Esa es la fuerza. Lo dice Josué capítulo 14, versículo 11. Y otro espíritu que está ahí es el espíritu de conocimiento, que es alguien docto, alguien preparado, alguien de la ciencia, alguien que sabe, que escudriña, que es altamente inteligente, entendido en las cosas que Dios dice y quiere que nosotros entendamos. Entonces los lleva a un nivel mayor, los lleva a un nivel superior, y esa es la manera en la cual el espíritu de conocimiento nos va a dar a nosotros un carácter más como el de Cristo Jesús. Y el último es el espíritu de temor a Jehová, que es la reverencia completa a Dios, una reverencia absoluta, una reverencia total. Bueno, en este carácter se presenta Jesús y le dice: yo soy quien tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o las 7 iglesias, y que dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué impresionante saber que hay iglesias o hay personas
que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Yo me imagino que de aquí puedes sacar el término como el del zombie, un muerto viviente. Hay iglesias zombies, hay personas, cristianos zombies, que en un sentido están ahí y tú los ves y los ves entrar y salir, los ves levantar las manos, los ves hacer las cosas, pero ya están muertos. Tienen nombre de cristianos, tienen nombre de hijos de Dios, tienen nombre de ministros incluso, pero realmente están muertos. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligroso porque alguien cuando no está metido en el plan correcto de Dios, en la función correcta de Dios, va a tener un problema severo y grande, terrible, yo podría decirlo. Puede caminar en un activismo, puede caminar en un servilismo todo el tiempo sirviendo, estando activo, todo, pero ya no hay algo que lo llene. ¿Recuerdas que yo te decía que Sardis significaba principal de gozo, el principio de gozo? Porque todo lo que hacía era un gozo. Es como el salmista decía en el Salmo 51 cuando le dijo a Dios: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando tú y yo conocimos al Señor, cuando tú y yo conocimos a Jesús y lo aceptamos, hubo un cambio genuino, había un gozo, había un deleite, todo lo hacíamos por gozo, nada nos pesaba, nada, a nada le decíamos que no, a nada nos costaba, pero se va perdiendo ese gozo, se va perdiendo esa claridad de lo que estamos haciendo y comienza una decadencia, y en esa decadencia es donde entramos en un conflicto. Porque ahora queremos entrar en una negociación con Dios. Ya no es nuestro Padre, ya Jesús ya no es nuestro Salvador, el Espíritu Santo ya no es nuestro consejero, nuestro ayudador. Ahora somos socios. ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Y cuáles son mis derechos? ¿Y quiero vacaciones? ¿Y me voy a jubilar a tantos años? ¿Y si yo ya cumplí, tú no me has hecho nada? O sea, todas estas cosas, entramos en un trato con Dios, se fue el gozo. Es como cuando entras a un trabajo. Si ese trabajo no te gusta y lo tomas por necesidad, lo vas a empezar a disfrutar en algunos meses, tal vez un par de años, pero después ya es una carga, ya es un fastidio ir a trabajar. Es un fastidio hacer las cosas. Ya te levantas sin ánimos, ya te levantas con una quejumbre de decir: me voy a topar con esta persona, voy a ver a mi jefe, voy a hacer esto, y ya es un fastidio. Y eso ya nada más se vuelve un estilo de vida en el cual tienes que ir porque tienes que cobrar, tienes que ir porque si no vas te van a descontar o necesitas pagar algunas deudas y todo esto, pero ya no lo disfrutas. Aquel que lo disfruta se levanta temprano, aquel que lo disfruta sabe que hay muchas más cosas. Yo me he dado cuenta dentro del ministerio, alguien que disfrute el ministerio, alguien que disfruta la casa de Dios, la iglesia, alguien que disfruta la familia de Dios, siempre está innovando, siempre va a más, siempre está buscando la manera de hacer las cosas sin que nadie se lo diga. Iglesia, escúchame, sin que nadie se lo diga. No estás esperando una instrucción, no estás esperando que te hablen por teléfono: haz esto, tienes que hacer esto otro, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto. No, hay una iniciativa de cada uno de decir: wow, hace falta esto, yo lo hago, hace falta, yo lo pongo, yo invierto, yo voy, yo visito, yo esto, porque hay un gozo. Hazte un autoexamen ahorita, tómate unos segundos y te vas a dar cuenta si todavía hay un gozo en tu corazón o nada más estás cumpliendo por cumplir. Y tal vez no es ni siquiera por una paga, tal vez es por un miedo a que puedas ser lanzado al lago de fuego. Tal vez es un miedo y es un terror porque si le fallas a Dios, si dejas de congregarte, porque si ya no vas en un camino correcto en Dios, tal vez y pierdas la brújula y te apartes, te enfríes y te vayas al mundo. Y lo que te mantiene más dentro de una iglesia es un miedo, es un terror, y ya no es un gozo, ya no es un amor. Dios está diciendo: hey, necesitas recobrar tu vida, necesitas recobrar tus ánimos, necesitas recobrar tu capacidad,
Por eso dice la palabra de Dios que el que hablaba a esta iglesia en particular era el que tenía los 7 espíritus, todos esos caracteres que Dios tenía, todos esos espíritus que Jesús los manifestó estando aquí en la tierra. Eran espíritus que lo llevaban a ir a más y a más y a más y a más y a aprender más de Dios. Por eso es que desde pequeño él estaba metido en las sinagogas, en las enseñanzas, disfrutaba. Por eso el que el ministerio, aunque para nosotros duró muy poco, 3 años y medio del Jesucristo, hizo una revolución mundial y eterna, porque había un gozo puesto delante de él. Éramos tú y yo, según Hebreos 12. Éramos nosotros el gozo puesto. Nunca perdió de vista el gozo. Sufrió y padeció lo que padeció, porque había un gozo delante de una cruz. Qué bendición que podamos nosotros tener esa oportunidad hoy, de aprovechar incluso esto, de sacar el lado bueno, el lado correcto de una pandemia, de un encierro, de una cuarentena, de estar aquí ahora estar usando estos medios. Pero sabes, yo me doy cuenta de algo y te lo digo como tu pastor. Es una tristeza, te lo voy a decir así, es una tristeza que tengamos que hacer las cosas con 1 o 2 personas nada más. Y estando y preguntar y tal vez checar ahí cómo le están haciendo, qué podemos implementar, porque no hay nadie que tenga la iniciativa de decir: yo quiero hacer esto, pastor, estamos viendo esto, mire, podemos hacer esto y esto y esto otro, en escenografía, en programas de computación, en esto otro, podemos hacer esto, vamos a más. Te lo digo, Iglesia Filadelfia Jico, si tú no tienes un gozo, si tú no tienes una claridad de tu función en el cuerpo de Cristo, vas a esperar todo el tiempo estar ahí sentado. Vamos a regresar, yo se los decía a los chavos en una cápsula, vamos a regresar, y lo más triste es que cada quien regrese a sus puestos, que cada quien regrese a su estado original de cómo se fue. Ya cada quien sabe su función, ya cada quien sabe su rol. Yo vengo, me siento, o yo voy y atiendo, yo voy y pongo mis cosas, porque este es mi rol y ese va a ser mi rol de toda la vida. No conoces al Dios que yo predico. No conoces al Dios que a mí me salvó y que me ha dado para ir a más. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es un asunto de disfrutar lo que estamos haciendo. Y si no lo sé, lo aprendo. Y si tú no lo sabes, lo necesitas aprender. Pero no nos podemos quedar así. Te lo digo como tu pastor, no nos podemos quedar así. Tiene que haber algo más, tiene que haber una innovación. Tienes que salir del cuadro nada más en donde has estado parado por los últimos 3, 5, 10 años, no sé. Tienes que entender que hay una oportunidad que Dios nos está dando para ir a más. Podemos tener nombre de que vivimos, pero realmente estamos muertos. Este fue lo que Dios le habló al pueblo de Israel, a una iglesia llamada Sardis, y le mencionaba la importancia de sacudirse, la importancia de salir. Me gusta lo que dice el Salmo 85:6, Salmo 85:6 en la versión TLA, la traducción del lenguaje actual. Fíjate cómo dice: estamos como muertos, devuélvenos la vida. Nosotros somos tu pueblo, de ti esperamos alegría. Estamos como muertos, devuélvenos la vida. Hay una desesperación en esa oración. Estamos como muertos, devuélvenos la vida. Es una desesperación de alguien que quiere un avivamiento, alguien que quiere volver a vivir. Porque eso es lo que está pasando. La iglesia se está muriendo. Y si hoy tú estás en casa y lejos de buscar avivarte, y lejos de buscar emprender algo, voy a creer que hasta el mundo esté empeñado a decir: hey, estás en casa, aprende un nuevo idioma, estás en casa, léete un libro, estás en casa, toma un curso en línea gratuito, estás en casa, aprende a hacer una manualidad, ponte a hacer algo, porque los quieren activos. Pero hay gente que ni aun con todo ese favor, ni con toda esa presión, ni con todo ese consejo se mueve. Mucho menos agarrar una Biblia,
mucho menos aprender algo diferente, decir: Señor, dame una palabra para que cuando salgamos y podamos compartirla a otros, yo pueda hacerlo. Dios, ¿cuál es mi ministerio? Tal vez ahí está el ministerio de hospitales, el ministerio carcelario, el ministerio misionero, un ministerio de niños, un ministerio de jóvenes, un ministerio de adolescentes, un ministerio de matrimonios. Hay tantas cosas que en la iglesia se ocupan. No nada más es vender talento. No nada más es cuidar autos, no nada más es venir a hacer aseo. Hay ministerios más poderosos. Yo no digo que los demás no lo sean, pero no te puedes encajar en donde tú estás ahorita. Te lo estoy hablando, Iglesia Filadelfia. No puedes encajarte donde tú estás. Tienes que salir, porque tarde que temprano vas a tener nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay una instrucción que aquí le da. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que había unas ya en terapia intensiva. Unas ya estaban muertas y hay otras que estaban en terapia intensiva, a punto de morir, a punto de perecer. Y dice: vigila, vigila y afírmalas. Ve por ellas, porque dice más adelante: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué importante sería que nosotros hiciéramos esta oración del Salmo 85:6. Devuélvenos la vida, estamos como muertos. Quiero que me vuelvas a avivar. Quiero que vuelvas otra vez a hacerlo en mi ser. Y si nunca lo has tenido, es el día, es el momento. Es el momento de juntarte con tu familia y decirle: vuelve a avivarnos, vuelve a encendernos. Vuelve a encender a mis hijos, vuelve a encender a mi esposo, a mi esposa, vuelve a encenderlos, vuelve a encender a mi papá, a mi mamá, vuelve a encenderlos. Ninguno de nosotros está ajeno a que un día ese fuego se empiece a menguar, empiece a apagar, pero es el momento de atizarle, es el momento de volver a soplar ese aliento que dé vida, y ese aliento lo tiene Dios. Dios es el único que nos puede hacer, a través de su Espíritu Santo, volver a tener vida y fuego. Yo te hablaba en la carta anterior, de cómo si nosotros vemos esta iglesia en un asunto dispensacionalista, ocupa un lugar dentro de la historia. Y no es que esa iglesia ya pasó y ya no existe, es que esta es la etapa que tal vez puede estar viviendo una iglesia o una vida. Recuerda que esto se puede interpretar individual, puede interpretarse universal, históricamente o escatológicamente, dependiendo cómo lo estudiemos. La escatología es un tema muy padre, muy bueno, y hay muchas posturas y hay muchas maneras de cómo sacarle jugo a esto, pero a mí me gustaría enfocarlo de una manera individual para aplicarlo a nuestra vida. Que esta es la parte en la que podemos estar batallando. Pero en esta época de dispensacionalismo, la iglesia de Sardis se le acomoda en la época de 1517 al 1790. Es una época donde van saliendo de un tiempo de tinieblas, del oscurantismo, de la Edad Media. Durante 1000 años la iglesia estuvo sumergida en esa tradición. Te lo hablaba la semana pasada en Pérgamo, o en Tiatira, perdón, o en las dos, porque empezó desde Pérgamo, Tiatira y después Sardis, y empiezan en va saliendo de ese letargo, de ese adormecimiento, pero fue saliendo por hombres como Juan Hus. Él vivió del 1369 al 1415, y antes de que lo quemaran, él dijo una frase que se ha quedado para la historia. Dice: pueden matar al ganso, pero en 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar. Y en 100 años después de su muerte vino esta reforma con Martín Lutero. Estaba Jerónimo de Savonarola, de 1452 a 1498. Él sentía que el juicio de Dios iba a llegar y hablaba sermones, predicaba sermones de fuego, sermones de fuego, sermones que avivaban. Después de venir de una decadencia, de una oscuridad, de una era de tinieblas, Dios empezó a agitar y a sacudir los corazones, como estos hombres, un Martín Lutero, un John Knox, todos estos hombres que hablaban y decían: regresemos a las Escrituras.
La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 2, lo traduce así, dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Qué tremendo. Fíjate cómo le habla este ángel a la iglesia y le dice: hey, despierta. Voltea con el que está al lado, sacúdelo, dale un codazo pequeño, no le vayas a descontar, pero dile: hey, despierta, fortalécete y fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Y luego le dice: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Recordemos algo, es una carta a una iglesia y las cosas no se hacen conforme a la congregación, no se hacen conforme al pastor o como él quiere. Siempre han sido y siempre serán al modo de Dios, al que pagó el precio. Debemos de aprender a vivir en los principios eternos y en los parámetros que Él marca. Y aquí le estaba diciendo: hey, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. No es ni siquiera llevar una iglesia como yo pienso, como yo quiero. Si yo quisiera, yo abría la iglesia, yo la abría de par en par y me pararía y diría: vénganse todos, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que digan mis pastores o mis autoridades espirituales, vamos a abrir. Yo no tengo miedo, Dios nos va a proteger. Y yo lo creo, muy dentro de mí yo creo que Dios nos protege. Yo creo que si nos reunimos no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que si nos congregamos todos aquí no va a pasar absolutamente nada. Dios va a estar con nosotros, pero hay una instrucción. Y es una instrucción de parte de una autoridad gubernamental que Dios ha establecido. Y es una instrucción de parte de nuestras autoridades espirituales como nuestros pastores. Y nos están diciendo: guárdense, quédense en casa, vamos a ser obedientes a la voz. Una pequeña brecha, escúchame, una pequeña brecha de rebeldía, un pequeño acto de rebeldía puede destruir más que una pandemia. Porque una pandemia te puede matar. Una pandemia puede ponerte en cama 20, 30 días, pero un acto de rebeldía expulsó a un ángel creado del mismo cielo. Un acto de rebeldía hizo que la tierra se abriera y tragara a sus moradores junto con sus familias y sus bestias y sus casas. Un acto de rebeldía provoca una muerte eterna. No es que no podamos, no es que no tengamos el valor, no es que no queramos hacer las cosas, no es que le temamos, no es que estemos encerrados, atemorizados. Estamos siendo obedientes porque así Dios nos los ha pedido, porque se hacen las cosas conforme a los principios de Dios. Los requisitos que Dios pone son obediencia. Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15, dice que Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio, en el prestar atención que en la grosura de todos los carneros. Y habla que la rebeldía es como ídolos, como adivinación, la obstinación. Todo esto lo habla. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos obediencia. Dios quiere que aprendamos a vivir bajo los requisitos. Y es aquí donde nosotros entendemos, es aquí donde nosotros caminamos diciéndole: Señor, si estoy aquí y estoy haciendo las cosas, por favor, que yo pueda cumplir con los requisitos que tú me has plantado, me has marcado. Papá, tú que estás ahí en casa, mamá, tú que estás ahí en casa, joven, señorita, que están ahorita ahí, procura, sé atento, sé correctamente sabio para entender que el propósito por el cual tú fuiste salvo y fuiste apartado y fuiste escogido se tiene que cumplir, pero está en ti, no en nosotros. Está en ti, tu obediencia, tu búsqueda. Por eso necesitamos los 7 espíritus de Dios en nosotros, que nos provoquen un temor a Jehová, que nos provoquen una sabiduría, que nos provoquen un conocimiento, una inteligencia, así como los hijos de Isaacar lo tenían. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 32 dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer los demás, y el pueblo sabía y lo seguía. Ese entendimiento y esa sabiduría se ganaba en base, entendimiento es la misma palabra yadá, que es el conocimiento, es la sabiduría, la inteligencia, es la intimidad que se necesita.
rasgos del carácter séptuplo. Entendidos en los tiempos, en los kairos, en los modos que Dios tenía que hacer. El gobierno ahorita está diciendo que vamos a ampliar más y tal vez esta pandemia, esta cuarentena, perdón, se termina hasta el 30 de mayo. Dices, no, otra vez. ¿Y qué vamos a hacer? Entendidos en los tiempos. Nuestro gobierno está tratando de hacer lo que puede con sus cronos. Dios tiene los kairos y Él va a decir, ya tengo este momento, tengo este tiempo para hacer, pero necesitamos ser entendidos, practicar intimidad, conocimiento, sabiduría. Lo que necesitamos estar atentos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Nuestra iglesia fue plantada, fue formada, fuimos enviados. No venimos de una división, no venimos de dividir otra iglesia, no venimos de saquear otra iglesia, venimos de ser enviados y plantados porque tenemos un propósito, porque tenemos un llamado. Y no nada más lo tenemos mi familia y yo. Todos los que pertenecen a Filadelfia Jico tienen un llamado y un propósito. Por eso Dios te plantó en esa iglesia. Por eso te necesitas sacudir. Por eso te necesitas prender y decir, hey Señor, necesito, vuélveme la vida, porque estoy como muerto. Hay una oración que hemos estado orando a mediados del año pasado en esta, cuando Dios nos estuvo hablando que iba a responder cada oración que nosotros levantáramos en este lugar. Esa oración es que nada ni nadie se tiene que levantar a hacer lo que nos toca a nosotros. Señor, no levantes otra iglesia que tenga que hacer lo que tú nos enviaste a nosotros a hacer. No levantes a otra iglesia que tenga que hacer lo que tú destinaste y hablaste para nosotros. Y yo te podría decir lo mismo a ti. Que no se levante otro ministerio que tenga que hacer lo que a ti te tocó. Que no se levante otra familia que tenga que hacer lo que a ti te tocó. Que no se levante otro grupo de jóvenes que tenga que hacer lo que a ti te tocó. Qué triste sería que alguien más viniera y hiciera lo que tú necesitabas hacer. Y Dios te dio un tiempo, un momento, quería avivarte. Pero tenías nombre de que vivías, pero estabas muerto. Y las cosas que estaban por morir no les prestaste atención. Por eso Dios nos está diciendo, despierta, fortalécete, vamos, sé vigilante y afirma las cosas que están ahí. Si tú piensas que no hay trabajo, si tú piensas que ahorita estamos en un tiempo de quietud, la quietud no necesariamente es no hacer nada. La quietud es estar tranquilos, poniendo atención en lo que Dios está hablando, cómo lo está haciendo. Y aquí es donde tú necesitas estar escribiendo, tú necesitas estar leyendo, tú necesitas estarle preguntando a Dios, Señor, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿De qué manera lo voy a hacer? Padre, ¿cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son los dones que me has dado? Porque de todos ellos voy a responder delante de Dios un día. Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, talentos diferentes. Y no nada más para que los veamos y que, ay, qué padre, ay, qué bonito, o tenerlos ahí. Un día Él va a regresar y nos va a decir, te di 5, te di 4, te di 3, te di 2 talentos. Aunque te haya dado uno, de ese uno tienes que responder. No te mandó a calentar bancas, no te mandó a vivir bonito ahí nada más sentadito. Te mandó a fructificar, a multiplicar, a levantar otra generación detrás de ti. Yo creo que ya es el momento y el tiempo que ahorita en tu casa tú estés ya pensando, esto me gusta, esto de convivir con mi familia, de estar juntos, estudiar la palabra, ver un mensaje, compartir. ¿Por qué no lo llevamos más allá? Y empiezas a abrir tu hogar. Y cuando nos den permiso de juntarnos más, empiezas a abrir tu hogar y empiezas a decirle, ¿sabes qué? Voy a invitar a mi familia. Me dio gusto el domingo que uno de los hermanos me dijo, pastor, voy llegando ahorita porque tengo una familia en casa. Y les dije, espérenme tantito, nada más voy, dejo los diezmos y las ofrendas y regreso. Estuvimos escuchando el mensaje juntos. Dice, y tal vez vaya el próximo domingo la misma familia y otra más. Bueno, nada más con Susana a distancia. Incluye a Susana ahí. Hay otra familia por allá por Teotihuacán que está haciendo exactamente lo mismo. Hay familias que no se están quedando quietas. Hay familias que están buscando cómo compartir la palabra en medio de estos tiempos porque han sido sensibles a la voz de Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué planes hay? Despiértate, levántate, anímate, fortalécete, afirma las cosas que están a punto de morir. Los tiempos que vienen son peligrosos, no nada más en escasez y en economía, porque eso Dios lo tiene bajo control,
para sus hijos, pero muchos se van a enfriar, muchos se van a enfriar, y yo no quiero que tú seas uno de ellos. Voy terminando. Dice el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Quiero animarte, necesitamos volver al principio, necesitamos volver al comienzo. Dice: acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Vas a ser culpable, y perdón que te lo diga en este tono, pero tú y solo tú vas a ser culpable de todo lo que has escuchado, de todo lo que has oído, de todo lo que has visto. No vas a tener excusa delante de Dios un día para decirle: es que yo no sabía. Él va a tener registrado la fecha, el lugar, la hora. Dios nos va a decir: tú oíste esto, a ti se te dijo esto, a ti se te habló esta palabra. ¿Dónde está el fruto? Es como cuando Jesús pasa y ve a la higuera y le pide un fruto y no lo halla. Dice que le da la oportunidad, pero cuando volvió a pasar la maldijo porque no le dio el fruto. Cuidado, y Dios nos esté dando la oportunidad hoy, Iglesia Filadelfia Jico, diciéndonos: hey, quiero el fruto, porque ya oíste, ya viste, ya te dije lo que tienes que hacer y no veo que estés haciendo nada. ¿Hasta cuándo nos vamos a sacudir? No podemos ser como Sardis. Tenemos que hacer como los hombres que estuvieron en medio, metidos en estos momentos, de decir: hey, vamos, regresemos a las escrituras, vayamos a hacer algo. Un Jerónimo de Savonarola, un Martín Lutero, un Juan Knox, un Juan Hus, todos estos hombres que quisieron y cambiaron la historia, provocaron, es lo que le dio pie al gran despertamiento. Te lo voy a hablar la próxima semana, pero fue lo que le dio el pie al gran despertamiento, donde surgieron los avivamientos poderosos, porque hubo hombres que no se quedaron conformes. En casa no debe haber el conformismo. Necesitas levantarte, iglesia. Hoy hay muchos que viven bajo el temor de morir por una enfermedad, un virus, un demonio que quiere atacar la mente y el corazón por medio del temor. Este virus es un demonio que ataca el corazón, la mente, que es un demonio que mete temor, inseguridad, terror. Y te dice: tal vez mueras, y tal vez ya no tengas nada que hacer, y va a pasar esto, y ese demonio está ahí gobernando. Muchos van a ser derrotados, van a ser aniquilados más por el temor que por el coronavirus. El coronavirus puede pasar de largo, pero el temor se puede quedar y te puede paralizar. Hoy necesitamos sacudirnos de ello. Dios nos ha llamado a vivir en un propósito, una razón por la cual vivir. Si tú tienes nombre de que vives pero estás muerto, es que perdiste la razón por la cual vivir. Y aunque te estuvieras muriendo literalmente, escúchame, literalmente te estuvieras muriendo, puedes levantar tu voz y puedes clamar a Dios y pedirle oportunidad, una prórroga, y decirle: Señor, dame vida, vuélveme a dar vida, porque no he acabado, necesito cumplir el propósito que tú me has dado. El rey Ezequías un día le llegaron con la noticia que sus días se habían acabado, que preparara todo. Él lloró y clamó, y una de sus oraciones, Isaías 38, dice que una de sus oraciones le dijo: Señor, ¿quién te va a alabar como yo te alabo? ¿Quién te va a alabar? Dios, en el Hades no existe, en el Seol no existe quien te alabe, y yo te puedo alabar. Y dice que Dios le habló al profeta Isaías, todavía iba por la mitad del templo, del palacio, dice, del patio, y lo regresa y le dice: dile que le ha añadido 15 años más. Una oración, un clamor cambió una decisión de Dios, solamente porque le provocó: quiero vivir porque tengo un propósito. ¿Sabes? Si tú y yo hoy entendemos esto, podemos decirle, podemos clamarle a Dios: Señor, quiero vivir y quiero ir a hacer esto, quiero empezar a hacer esto, quiero caminar en esto, quiero retomar lo que yo perdí. Sé que Dios te ha estado hablando, sé que Dios te ha estado ministrando, y es el momento de decirle: ponte de pie y decirle: Señor, quiero hacerlo.
Ponte de pie, no importa dónde estés. Si estás acostado en tu cama, salte de tu cama, ponte de pie. Si estabas en tu sala, ponte de pie. Si ya estabas de pie, pues quédate así. Pero sabes, es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Quiero esta recompensa. Dice el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos esperan unas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Apocalipsis dice que es lino fino, resplandeciente, que son las acciones de los justos. Son las obras. Lo que nosotros hacemos no nos da la salvación, somos salvos por gracia. Pero lo que nosotros hacemos es el fruto, es el resultado de entender que fuimos salvos por un propósito. Y tú fuiste salvo por un propósito, y tienes que vivir ese propósito. Tienes que decirle: Señor, no estoy viviendo como es correcto, no estoy viviendo como es necesario, como tú dices. Lo que decía la versión NTV: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Dile: Señor, yo quiero cumplir todos los requisitos. Todos los requisitos. Si tu corazón se ha estado apagando, si tus fuerzas se han estado apagando, si el bombardeo de todas las noticias y del enemigo ha estado ahí y te está enterrando en vida, sacúdete, despiértate y dile: Dios, vuélveme a dar vida. Haz esta oración del Salmo 85. Haz esta oración. Estamos como muertos, devuélvenos la vida. Nosotros somos tu pueblo, de ti esperamos alegría. Trae un avivamiento a mi casa, trae un avivamiento a mi vida. Vuélveme a dar vida, eso es lo que significa avivar. Vuélveme a dar vida, que tu espíritu vuelva a darme vida. Y seguro que Dios lo va a hacer. Él está, podría usar esa palabra, desesperado por volverte a dar vida, por volverme a dar vida, por sacudir aquellas cosas que están a punto de morir e inyectarlas, esos sueños, esos planes. Tal vez ya te diste por vencido, tal vez ya ves el cuadro negro, oscuro de un cuadro de terror, de decir: no voy a poder, no voy a salir adelante, se va a ir a la quiebra el negocio, mi trabajo, todo. Y dice Dios: esas cosas están a punto de morir, pero yo soy capaz de darte vida. Y a lo mejor despierta esa innovación, ese deseo de empezar lo tuyo, empezar lo que Dios habló para ti, de empezar los proyectos que dejaste ahí estacionados, tantas habilidades que tienes en tus manos, tanto conocimiento que Dios se ha puesto en tu corazón, en tu mente. Es para que lo pongas en práctica y Dios te bendiga. Tantos ministerios que hacen falta en nuestra iglesia están ahí, y no quiero, escúchame, no quiero que tú regreses a la iglesia el día que nos volvamos a congregar, el día que volvamos a estar presencialmente en la iglesia, que vuelvas a agarrar el mismo ritmo y las mismas mañas y el mismo nivel de como te fuiste. No puedes, no puedes, no puedes. Te lo digo yo, tu pastor, no puedes regresar igual. Tienes que regresar en fuego. Grupo de alabanza, no puedes regresar igual. No puede regresar con las mismas actitudes, no puede regresar con la misma mediocridad, no puede regresar con la misma tibieza, no puede regresar con la misma nivel. Tiene que avivarse. Sé que practicando, sé que echándole ganas ahí, aprenden, ensayan, pero el nivel espiritual, escúchame, el nivel espiritual en que estamos acostumbrados es que la gloria de Dios descienda sobre nuestra casa. No puedes regresar igual. Ninguno de los líderes puede regresar igual. No puedes regresar igual a dar clases, no puedes regresar igual a dar consejería, no puedes regresar igual a pastorear jóvenes, a pastorear adolescentes, a pastorear niños. No puedes regresar igual. Porque si vas a regresar así, vas a regresar muerto, y los muertos apestan. Tú necesitas regresar en vida, en fuego. Tú necesitas estar desesperado, desesperada, de decir: Señor, yo ya quiero estar, porque viene algo poderoso, me diste esta palabra, yo ya quiero abrir algo, yo ya quiero emprender algo, y Dios lo va a hacer. Él tiene el poder de hacerlo. Déjame orar por ti. Déjame orar.
esta palabra de Salmo 85. Dios, danos la vida, devuélvenos la vida, devuélvenos, Dios, esas ganas de querer hacer las cosas, devuélvenos el gozo de nuestra salvación, de aquello que nos marcó, de aquello que nos dio vida, de aquello que arruinó, irrumpió en nuestra vida, hizo pedazos nuestros planes, Dios, para poner los tuyos, para sellarnos, para marcarnos, Dios. Nos diste una razón, nos diste una forma de vivir, Dios. Que no nos amoldemos a este mundo, que no nos acostumbremos a estos momentos, estos tiempos, Señor, en donde muchos están desanimando, otros están cayendo en cuadros de depresión. Al contrario, Espíritu Santo, devuélvenos la vida. Estamos como muertos, pero queremos vida. Dile ahí donde estás: dame vida, dame vida, dame vida, dame vida. Necesito vida. Vuelve otra vez a agitar mi ser, mi interior. Vuelve otra vez a agitar todo lo que yo soy, Dios. Necesito vida. Espíritu Santo de Dios, yo clamo porque tú vengas a cada hogar, a cada vida que está escuchando este mensaje, y vuelve a darles vida. Si hay alguien que ya está a punto de morir, si hay alguien que ya está, Señor, como muerto, dale vida. Haz que su vida, Dios, tenga sentido. Haz que su caminar en esta tierra tenga sentido. Si tú les regalas los próximos años, que esos años no sean de gratis, esos años no sean simples, que esos años sean los mejores años de nuestra vida. Espíritu Santo, que los próximos años sean los mejores años de nuestra vida. No levantes a nadie más que tenga que hacer lo que a mí me toca. No levantes otra iglesia que tenga que hacer lo que a Filadelfia Kiko le toca. No levantes otro ministerio que tenga que hacer lo que a mí y a cada líder y cada ministro aquí en la iglesia le toca. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que Dios nos ha hablado, iglesia, y sé que tenemos una responsabilidad grande y tremenda con Él. Tenemos que aprender a cumplir con todos los requisitos. Esa es su manera, esa es su forma, no es a la que nosotros queramos. Nunca ha sido de nuestra forma. Esto no es un club social, esto no es un grupo que nos juntamos buena onda, optimistas, no. Esto es una iglesia comprada a precio de sangre. Una iglesia que fue pactada en una cruz. Una iglesia que fue marcada para hacer cosas extraordinarias, pero a su manera. Necesitamos cobrar vida para poderlo entender. Que el Espíritu Santo de Dios esté ministrando en este transcurso tu vida. Nos vemos el domingo. Prepara tu corazón, prepárate muy bien. Yo te he dado instrucciones, pero te las vuelvo a repetir. Toma un tiempo antes de prender la pantalla, de tomar el estudio. Desafortunadamente yo sé que no podemos grabar la alabanza, no tenemos todavía la instrumentación ni la adecuación sonora como para llevarlo a cabo, pero no te preocupes, tú pon un tiempo de oración, toma unos cantos ahí de adoración que sepas que van a ministrar tu vida. Prepárate, báñate, levántate temprano, báñate, ponte ahí hermoso, hermosa, ahí vas a recibir la palabra como si fuera un culto normal. Y escucha la palabra, abre tu corazón, haz todo lo que tengamos que hacer, y entonces vas a ver cómo Dios te va a tomar en serio cuando tú le tomes en serio. Ok, nos vemos el domingo. Y estate atento a todas las noticias que estamos transmitiendo vía redes sociales y también vía WhatsApp. ¿Ok? Dios te bendiga. Te amamos mucho. Hasta luego. Él es bueno.